Estoy harto de ver tarotistas que dicen que el tarot es un juego. Eso para lo único que sirve es para que salga una pléyade de tarotistas que no se toman el tarot en serio. Y esto viene de los primeros textos que tenemos sobre el tarot, que son muy recientes, son del siglo XVIII. Tenemos ahí a Eteilla y a Gebelin, ambos escribiendo sobre el tema. Y la diferencia es notoria. Gebelin, que era un tipo de cultura, se encuentra con las cartas y ve en ella todo un resabio de la filosofía clásica y empieza a especular, por ejemplo, dónde estaba la virtud cardinal que falta en el tarot, la prudencia, y él especula que tiene que ver con el colgado. Pero por otro lado está Eteilla, que era un comerciante y que publica este libro de cómo entretenerse con un juego de cartas llamado tarot. Claro, era un comerciante, estaba vendiendo esto en la corte. Se nota también porque la escritura de su libro tiene hasta faltas ortográficas. Esas son las dos formas en que se puede caracterizar el acercamiento al tarot. Si yo le pregunto hoy en día a alguno de estos tarotistas, eh, ¿qué es la virtud? ¿Cuántos? ¿Uno de cada 10? Siendo generoso, me va a poder contestar. Y si no sabes lo que es una virtud, ¿cómo vas a leer la carta de la fortaleza, la justicia y la templanza? Y es que, claro, esta gente lo que hizo fue leerse un librito de tarot y cree que está listo. Para aprender tarot no sirven los libros de tarot. No es lo que hay que leer. A mí siempre me preguntan, ¿qué libro me recomiendas? No recomiendo un libro. Por ejemplo, si quieres abordar el tema de las virtudes, lo más fácil es acercarse leyendo la Ética a Nicómaco de Aristóteles, que es un libro más fácil. Lo escribió para su hijo como una guía, así que es como un manual. Pero si realmente, por ejemplo, quieres entender la templanza, Platón tiene un libro sobre la templanza, el Cármides, que no es un libro fácil, lo sé. Además, hay quienes piensan que es un libro de juventud de Platón, hay otros que dicen que los argumentos están expuestos para hacerte pensar y no para darte la respuesta. Pero, por ejemplo, si quieres hablar de la justicia, tienes que leer La República de Platón, el libro 1 y 2 especialmente. Pero ya que estás ahí, sigue leyendo, te vas a encontrar con el mito de la caverna, que es lo que te permite entender el significado de la carta del diablo. Y de hecho, justo antes, en el libro anterior al del mito de la caverna, te vas a encontrar la alegoría del sol, que te permite entender la carta del sol. Si vas a interpretar el carro, tienes que haber leído el Fedro. Platón en el Fedro describe el mito del carro alado, que lo usa para caracterizar la composición del alma humana. De hecho, está justo después de que están hablando de la templanza. Y ahí nos habla de cómo este carro pierde las alas y la templanza tiene alas. Y si no has leído el Fedro, no vas a entender la relación entre esas cartas. De hecho, el Fedro es un libro sobre el amor. Hay 4 libros sobre el amor en Platón. El más famoso de ellos es El Banquete. Si no los has leído, cuando te aparezca la carta del amor, vas a estar como todos estos tarotistas que la leen como la carta de la infidelidad, porque es la carta del amante. Qué vergüenza. O sea, si se preocuparan de culturizarse un poco, se darían cuenta de la cantidad de pinturas que tienen el mismo programa compositivo, la elección de Hércules. Es una carta sobre la virtud también, que nos habla del momento de elección entre el pecado y la virtud. Cuando hablan, por ejemplo, de la carta de la torre. Y yo no sé cuántos se dan cuenta de que esa torre, si nos ponemos en el contexto en que se crearon las cartas del tarot, evidentemente no se está hablando de la Torre de Babel, pero en la Biblia lo que aparece de la Torre de Babel es muy corto. Para entender realmente el significado de la carta, hay que recurrir a los textos hebreos y a los evangelios apócrifos, porque en la Biblia la torre no es destruida, queda ahí a medio hacerse. Es en otros textos donde vamos a ver que es destruida por el viento. Y ahí también, de hecho, nos damos cuenta que en realidad no es que se destruya tu vida. Esa torre es el símbolo del poder tiránico opresor, que eso es lo que cae. Tenemos en el tarot una guía de conocimiento. Cada una de las cartas nos lleva a un montón de temas que han sido tratados por la filosofía por siglos. Y que para poder leerlas, para poder llenar de contenido esas cartas, tienes que leer muchos textos. Y yo entiendo, antes, en los 90 era muy difícil acceder a toda esta información. Pero hoy en día
Incluso si no quieres leer los textos, puedes hacer una búsqueda y te van a aparecer un montón de papers académicos sobre estos temas en los filósofos. Y todo eso se puede acceder tan fácilmente hoy en día. Y sin embargo, veo a los tarotistas que aparecen en redes y aparecen hablando con una simplicidad. Es un nivel de decadencia en el conocimiento sobre el tarot que veo que me hace incluso avergonzarme de ser tarotista. Yo los invito a tomar la baraja de tarot como un juego, pero no como un juego de niños. Es como un juego de fútbol profesional, para el cual se requiere entrenar diariamente, conocer cada una de las cartas. ¿Quiénes han escrito sobre esos temas? Saquemos cuenta, las primeras cartas de tarot vienen de principios del Renacimiento, final de la Edad Media. Para esa época es fundamental el pensamiento de San Agustín y de Santo Tomás, que retomaron el pensamiento de Aristóteles y Platón y lo actualizaron a la época. Hay todo un trabajo intelectual que podemos hacer a partir de las cartas de tarot. Y sin embargo me encuentro gente que toma las cartas, se lee un librito y cree que con eso está listo y que con eso son capaces de responder todas las problemáticas con las que te viene la gente cuando te hacen una lectura de tarot. Si tú te lo quieres tomar como un juego, tómatelo como un juego para, no sé, noche de tragos con los amigos. Pero no creas que por eso ya eres un tarotista.